Queridos hermanos y amigos, les saludo en el amor del Señor. Les felicito por haber separado este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Hoy, más que nunca, debemos tomarnos de la mano de Jesús y caminar con Él. Que Él nos muestre, que Él nos enseñe el camino, que Él dirija nuestras vidas, dirija nuestros pasos. Solo no podemos, solos nos perdemos, nos extraviamos, pero si nos tomamos de la mano y sometemos nuestra voluntad a la voluntad del Señor, Él nos llevará a un puerto seguro. En esta noche vamos a hablar acerca del círculo íntimo de Jesús. Jesús no era una persona antisocial, una persona antipática. La Biblia en el libro de Lucas nos enseña que Jesucristo crecía en estatura, en conocimiento, pero también en gracia para con Dios y con los hombres. Esto indica que Jesús tenía buenas relaciones amicales, relaciones de hermandad con las personas. ¿Cuántos seguían a Jesús? ¿Cuántos iban detrás de Él para escuchar su predicación, ver sus sanidades, ver algún acontecimiento fortuito? Miles de personas seguían a Jesús. De todas esas personas, Jesús eligió a 12 discípulos. Estos 12 discípulos no eran perfectos. Estos 12 discípulos tenían una vida desastrosa, una vida caótica. Pero Jesús aún así los eligió para transformarlos. Es como el oro que en estado bruto, en estado natural está mezclado y tiene muchas imperfecciones. Pero cuando entra al fuego se purifica y podemos tenerlo en nuestras manos a través de una joya o en el cuello a través de un collar. Y brilla y refleja lo hermoso y lo valioso que es. Entonces, por lo tanto, cuando Jesús elige a los 12 discípulos, a sus 12 compañeros de milicia, obviamente sabe que no está eligiendo a los 12 perfectos. Sabe que no está eligiendo a los 12 mejores. Aún así los elige para convertirlos posteriormente en hombres que marcaron verdades eternas en la Biblia y en la historia de la iglesia. La palabra del Señor en San Juan capítulo 15, versículo 15, nos revela lo que Jesús sentía por ellos. San Juan 15:15 dice así: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he hecho, la he dado a conocer. Jesús no consideraba a sus discípulos como simples alumnos que Él iba a educar y les iba a enseñar las cosas del reino. Jesús los consideraba como amigos. ¿Tenían imperfecciones? Claro que sí. Pero Él no estaba dispuesto a dejarlos con sus imperfecciones, ni hacerse de la vista, pasarla por alto, sino que Él estaba dispuesto a ayudarlos en sus dificultades, en sus imperfecciones. ¿Jesucristo está buscando amigos en este tiempo? Claro que sí. Jesucristo te está buscando a ti. Jesucristo me está buscando a mí para convertirnos en sus amigos. Y tenlo por seguro que Él no es un amigo condicional, que solamente aparece cuando todo es fiesta, que no solo aparece cuando tienes dinero, que no solamente promete estar a tu lado cuando todo te va bien. Este amigo, la Biblia nos demuestra, y los testimonios que podemos decir nos dejan asentado de esta manera, que Jesucristo es un amigo incondicional. Él está en todo momento con nosotros. Por lo tanto, Jesús no los iba a dejar a estos 12 discípulos con sus imperfecciones. Él los eligió para perfeccionarlos. Y vamos a ver, no a los 12 discípulos en esta noche, vamos a elegir solamente a 3 de entre los 12, para darnos cuenta cómo hombres imperfectos, este círculo imperfecto de Jesús que tenía como amigos, a través de Él y con su poder, se convierten en personas increíbles, en personas trascendentales. Por lo tanto,
hombres imperfectos en manos de un Dios perfecto. Y el primer discípulo que elegimos es el discípulo que siempre sobresale, siempre está ahí a la ofensiva, con un carácter belicoso, con un carácter ácido, con respuestas ásperas, con una forma de responder agresiva. Estamos hablando de Simón Pedro. Muchos de ustedes sabrán de su pasado, sabrán de cómo fue. Una persona que estaba dispuesta a tomar un cuchillo y cortar la oreja de aquel que pretendía hacerle daño. Pagar daño con daño. Eso era un hombre que pagaba con la misma moneda. Un hombre producto de la forma de crianza, tal vez producto de las experiencias que tuvo en la adolescencia, producto de traumas, producto de golpes, producto de malas experiencias, malos resultados en su vida, producto del dolor, producto de la pérdida, traen como consecuencia el carácter de Simón Pedro. Un hombre que siempre buscaba sobresalir de entre todos. Habiendo conocido a Jesús, todavía le faltaba perfilarlo, todavía faltaba moldearlo. En una oportunidad dice: Jesús, yo estoy dispuesto a morir contigo. Si a ti te crucifican, yo también moriré crucificado. Antes de llegar a ti, los que te quieren hacer daño tendrán que pasar por encima mío. Un hombre dispuesto a prometer, a jurar, con tal de sobresalir, con tal de quedar bien. Un hombre lleno de intenciones, un hombre lleno de promesas, pero que en su momento que le tocó demostrar todo lo que prometía, defraudó. Jesús le dice: Pedro, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Llega el momento que así sucede. Toman preso a Jesús. Pedro va detrás de él a escondidas y se da cuenta todo el trato que recibe Jesús. Y él tiene miedo, no quiere experimentar lo mismo. Antes de huir, lo descubren y él jura, hasta con lisuras, dice la versión diferente de la Biblia que tenemos, que hasta con lisuras injuriaba no conocer a Jesús. Un hombre imperfecto, un hombre que prometía y no cumplía, un hombre lleno de anhelos inestables. El hombre agresivo no podía ahora demostrar su agresividad, porque simple y sencillamente el miedo y el terror se apoderaron de él. Él se creía superior, él pensaba que estaba en la capacidad, él creía, confiaba en lo que sentía, pero en la hora de la hora, el corazón le jugó una mala pasada. Defraudó a Jesús, demostró lo imperfecto que era. Pero Jesús le dio una segunda oportunidad. Cuando resucitó, Pedro buscó una conversación con él. Y Jesús, lejos de señalarlo, lejos de sepultarlo con sus palabras y decirle: ¿por qué me hiciste esto? Y señalarle cada momento en que él actuó mal, Jesús ya lo sabía. Jesús se anticipó a este hombre lleno de imperfecciones y lo restauró. Le dijo: ¿me amas, Pedro? Le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Y se lo dijo por 3 veces. Y Pedro entendió que el Señor le estaba restaurando, que el Señor le estaba dando una segunda oportunidad y que él no debería defraudar esa oportunidad, esa confianza que el Señor le estaba dando. Jesús le dijo: yo me voy a ir, pero apacienta mis ovejas, te las encargo. Se lo encargó a un hombre con una segunda oportunidad. Los años después demuestran que cuando le tocó nuevamente tomar una decisión parecida a Pedro, ante la persecución del emperador romano, capturaron a Pedro y le dijeron: Pedro, o niegas la fe en Jesús,
o dices que Jesús fue un blasfemo y todos los que predican de él también lo son, tú sales vivo de aquí. Pedro recordó la situación ahí en la casa, en el patio de Poncio Pilato, en el patio de Herodes. Y Pedro dijo: no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a defraudar la confianza del Señor. Pedro se ofreció y dijo: mátame, aquí está mi cuerpo, solo te pido que no me crucifiques de la misma forma que crucificaron a mi maestro, porque ni de eso soy digno. Y es por eso que la historia nos enseña que Pedro murió con la cruz invertida. Antes de fallecer, Pedro llegó a ser un gran predicador, un gran misionero, un gran evangelista, apasionado por el Señor, apasionado por el hombre que le dio una segunda oportunidad, apasionado por el hombre que le cambió la vida, lo transformó, por el hombre que hizo que sus deseos no solamente sean meros anhelos, sino que sean convicciones, sino que sean actitudes que demuestren que es capaz de hacer lo que dice. Eso no lo hace un hombre común y corriente. Eso solamente lo hace Jesucristo, el Hijo del Dios perfecto. Vemos acá a Pedro, lleno de imperfecciones, sometido al poder de Jesús, ahora convertido en un hombre que dejó huella, un hombre trascendental. El segundo ejemplo que les quiero plantear es Felipe, el discípulo Felipe. Felipe tenía las características de un hombre despistado. Felipe tenía las características de un hombre lento para el aprendizaje. Por lo tanto, si tal vez hay alguien en esta noche que está mirando este video y tal vez muchas veces se ha dicho a sí mismo que no tiene la capacidad para servirle al Señor, que no sabe leer con fluidez, que no sabe expresarse, recordemos que Felipe tenía ese defecto, tenía esa imperfección. Pero Jesús lo elige, pero Jesús lo llama, no para dejarlo así, sino para que un hombre imperfecto en las manos del Dios perfecto pueda dejar huella, pueda trascender en la historia. Felipe era ese hombre tardo para entender. En el libro de San Juan capítulo 14, Jesús estaba diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que todo aquel que lo ve a Él está mirando al Padre. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: Felipe, lo acabo de decir, lo acabo de mencionar, que el que me ve a mí, ve al Padre. Y Felipe otra vez le dice: Señor, no te entiendo. ¿Cómo puedo ver al Padre? Y Jesús le vuelve a repetir hasta que lo llega a entender. Y en otros episodios nos damos cuenta que Felipe era lento para el aprendizaje. Repito, pero así lo elige el Señor. No son nuestras capacidades. Si bien es cierto, nos esforzamos, si bien es cierto, tratamos de ir mejorando, pero por encima de nuestras ganas, por encima de nuestras habilidades y capacidades está la mano poderosa de Dios que nos dota de los atributos necesarios para ser sus mensajeros y para dar ese reflejo del cielo a otros. Es una gracia inmerecida, no somos nosotros, es Dios quien utiliza a sus amigos, a sus discípulos. Felipe no quedó en esas circunstancias. Se sometió a las manos de un Dios todopoderoso, que sus imperfecciones las fue puliendo, las fue mejorando, que las imperfecciones se convertirían después en virtudes. El libro de los Hechos nos declara de esa manera que Felipe fue un evangelista, un hombre que tenía dificultad para hablar años atrás, un hombre que tenía dificultad para captar
para generar una idea, una razón. Ahora lo vemos totalmente distinto. El libro de los Hechos nos demuestra que Felipe fue capaz de predicar a un rey de Etiopía. Fue capaz de ser evangelista a un pueblo incrédulo y resentido como lo era Samaria, que interpretaba correctamente los libros proféticos, que se movía de manera sobrenatural. El libro de los Hechos declara que Felipe aparecía y desaparecía físicamente, se movía de manera sobrenatural. ¿Quién? Felipe. Querido hermano y amigo, no hagas caso las palabras, las voces que susurran a tus oídos cuando estás solo o cuando alguien pretende animarte o pretende darte ánimos, entre comillas. No les hagas caso. No hagas caso a la voz del enemigo cuando te dice tus imperfecciones, cuando te dice las cosas que padeces. Hazle caso a la voz de Dios. Hazle caso a lo que Jesucristo dice. Jesucristo ve en ti un diamante. Jesucristo ve en ti tu capacidad. No la capacidad que ven los demás, sino lo que Él puede hacer contigo. Jesús elige a Felipe cuando todos veían a una persona lenta para el aprendizaje, pero Jesús lo elige porque ve en él un gran evangelista. De repente, tú que me estás viendo, muchas personas ven defectos físicos, defectos cognitivos en ti. Ten en cuenta que hay un Cristo por encima de ellos que te ve con un gran don, con un gran ministerio, con un gran corazón, con un gran talento. Felipe ahora se movía en lo sobrenatural y fue un gran evangelista para los samaritanos. Un hombre imperfecto en manos de un Dios perfecto. Y para finalizar, el tercer ejemplo que he tomado para esta noche es Juan, el apóstol Juan. El escritor del libro de Apocalipsis, el escritor de las cartas universales, primera y segunda y tercera de Juan, el escritor de estas cartas. No todo el tiempo fue, como lo conocemos, un gran hombre lleno de revelación, con la capacidad para escribir el libro de Apocalipsis. En su pasado no fue así. Era un hombre, cuando era joven, un joven lleno de ambiciones, pero de ambiciones desordenadas. Un hombre que sin importar los medios lograba lo que quería. No le importaba pisotear a los demás con tal de obtener su sueño. Tenía ideas maquiavélicas. Sin importar lo que pudiese hacer, obtenía el poder. Lo evidencia un pasaje de la palabra del Señor en el que dice que Jesucristo estaba enseñando y en una oportunidad se acerca la mamá de Juan pidiéndole que se siente Juan a la derecha de Jesucristo cuando Jesucristo venga en su reino. Y esa petición le hace la mamá de Juan, insistido por el mismo discípulo Juan. Juan le dice: mamá, por favor, dile a Jesús, dile por favor que cuando Él venga en su reino, yo quiero estar sentado a la derecha. Y mi hermano Jacobo, que esté también a la izquierda. Pídeselo, mamá. Fíjense, démonos cuenta, un hombre lleno de ambiciones desordenadas. Un hombre que buscaba lucir sus condiciones, sin importar pisotear los sueños y los anhelos de las demás personas. Era un hombre egocentrista. Era un hombre lleno de humo. Su mente, producto de sus bajas intenciones. Queridos hermanos y amigos, vemos acá una imperfección más. Vemos a un tercer
discípulo de Jesús, a un amigo del círculo cercano de Jesús, imperfecto, ambicioso, lleno de codicia y de ansias por obtener el poder. Jesucristo lo cambia y lo convierte en el discípulo más noble, en el discípulo amado, en el discípulo que revela sencillez y que nos demuestra que el corazón orgulloso Dios lo puede convertir en un corazón humilde y sencillo. Somos débiles, lo sabemos. Tenemos imperfecciones, también lo entendemos. Pero todos los días tratamos de someternos a la voluntad y a las manos del Dios poderoso, del Dios perfecto. Y Él nos cambia, y Él nos moldea, y Él nos mejora. Su poder, su capacidad para transformar vidas ha quedado evidenciado en la palabra de Dios y ha quedado evidenciado con estos 3 discípulos. Podría hablarles de los 8 restantes. Solamente quise tomar a Simón Pedro, a Felipe y a Juan para dejar por asentado que hombres imperfectos cambiaron de rumbo, trascendieron en la historia, sometiéndose a las manos de un Dios perfecto. Querido hermano y amigo que me estás viendo, déjate guiar por el Señor. Tus imperfecciones, tus errores, las cosas que te avergüenzan, tal vez tu pasado, tal vez tu presente, todas las imperfecciones que crees tener y que te señalan y tal vez te indican y te gritan que no hay oportunidad para ti, que nunca vas a cambiar, que siempre vas a ser el mismo y así te vas a morir. Esos pensamientos, esas palabras no vienen de Dios. Dios es amigo y el buen amigo no abandona a sus compañeros. Jesús no nos abandonará. Jesús no te abandonará con tus imperfecciones. Él quiere ayudarte. Quiere sacar ese diamante que Él creó cuando tú naciste. Búscalo de corazón. Humíllate delante de Él. Tal vez la vida te ha enseñado que nuestro corazón no es de fiar. Eso lo decía la palabra del Señor, que nuestro corazón solamente lo puede conocer Dios, porque es engañoso. Ese Dios que conoce tu corazón y mi corazón, en esta noche está dispuesto a sanar tus heridas, a calmar tu dolor, a darte paz y a darte una nueva vida. Ábrele las puertas de tu corazón y permítele que Él se lleve todas tus imperfecciones y que derrame en ti sus bendiciones, sus virtudes, sus talentos, sus dones, sus ministerios, lo mejor del cielo, que te lo coloque en tu vida. Dios te bendiga.